Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos. Hoy vamos a estar meditando en el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. El texto nos habla del poder vivificador del Espíritu Santo y nos muestra que los creyentes pueden ser castigados por el Señor, pero jamás condenados con el mundo. Son castigados para que no se pierdan. Dios no castiga por ser malo. Dios corrige y castiga para que el hombre se salve. Ese es el propósito del castigo o de la corrección del Señor, de la disciplina que nos habla el libro de Hebreos. Esto garantiza que la unión con Cristo trae con seguridad la salvación y la vida eterna para todos los creyentes. Es por eso que Dios expuso a su Hijo Jesucristo a sufrimientos y a la muerte para pagar el precio del pecado. En Cristo encontramos el castigo de Dios sobre la carne del Señor Jesús para poder salvar al hombre pecador, para brindar total justificación y vida eterna. El texto nos muestra cómo el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, nos libra de ese círculo vicioso del pecado y nos asegura la vida eterna. También nos muestra cómo el Espíritu nos ayuda a vivir la vida que agrada a Dios. Nadie pudiera vivir para agradar a Dios si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y también el texto nos muestra que el Espíritu de Dios resucitará al final a los que han creído en el Señor Jesucristo. Veamos la primera parte de este texto en los versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decirnos el texto a los creyentes, a los cristianos? El texto nos da una seguridad absoluta. Ninguna condenación. No hay quien pueda condenar a todos los que han creído en el Señor Jesucristo. Y la garantía de esta seguridad la proporciona el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por ello, para obtener esta garantía, es necesario haber sido guiado por el Espíritu de Dios, para no ser condenado. ¿Qué es eso de condenación? Es una sentencia que dicta un juez. Eso es lo que quiere decir el griego de esta palabra condenado. Y lo que el texto nos muestra es que los que han creído en el Señor Jesucristo, no hay juez, porque el juez de jueces, que es el Señor, dice que no hay quien lo pueda condenar. Y si Dios lo dice, ¿quién puede condenar a los que han creído en el Señor Jesucristo? Encontramos un caso en la Biblia de una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Y los líderes la trajeron al Señor Jesucristo, todos cargados con piedra para condenarla, para matarla. Debía morir y la ley decía que aquella mujer debía ser muerta apedreada. La trajeron al Señor Jesús y él le preguntó a todos los asistentes: de ustedes presentes, ¿quién hay que no haya pecado? El que no haya pecado lance la primera piedra sobre esta mujer. Lo merece porque es pecadora. Pero si ustedes no lo son, entonces por favor, vamos a condenarla, vamos a matarla. De ellos, ninguno. La Biblia dice que desde el menor hasta el mayor, todos largaron sus piedras y se fueron. Y Jesús le dijo a ella: ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque Cristo no vino a condenar. La palabra dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y allí había una mujer perdida. El texto en el versículo 2 nos habla de otra ley que menciona el apóstol Pablo.
Y voy a leer este versículo 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos está mostrando aquí otro tipo de ley, porque los textos anteriores Pablo nos viene hablando de la ley del pecado y de la ley de Moisés, y ahora nos habla de la ley del Espíritu de vida. Nos muestra otro tipo de ley que rige a los creyentes que son guiados por el Espíritu de Dios hasta alcanzar la eternidad. Lo que estamos viendo en estos textos es que Dios no está dispuesto a condenar a todos. Él busca que el hombre se salva, quiere. Y para que el hombre se salve, Dios, si es posible, utiliza su disciplina, su corrección, para que los elegidos de Él no se pierdan. Por ello el texto nos habla de este poder vivificador del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que nos libra a todos los creyentes de ese círculo vicioso del pecado y de la muerte, porque hemos venido así, cayendo, y es un círculo vicioso que crea el pecado en el pecador. Lo que muestra y lo que el texto nos está enseñando acerca de la ley del Espíritu es que el Espíritu empieza regenerando al hombre, y es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el nuevo nacimiento, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino. Entonces hay una necesidad de nacer de nuevo. A esto también la Biblia lo llama la regeneración del Espíritu Santo, que es el nacimiento de arriba. Los que no nacen por la voluntad de hombre o de varón, como dice la palabra, sino por voluntad divina, los que regenera el Espíritu de Dios y empieza a guiar sus vidas hasta llevarlos a la eternidad. Esa es la tarea del Espíritu de Dios, que quienes han creído en Cristo Jesús serán guiados por el Espíritu de Dios hasta llevarlos al fin, y por lo mismo esta escritura dice: ellos no pueden ser condenados. No hay ley, nadie puede condenarlos a ellos, porque por ellos murió el Señor Jesucristo. El Espíritu los ha regenerado, les ha dado nueva vida, el nacimiento del cielo, de lo alto, y sucedieron cosas allá en la cruz del Calvario para pagar el pecado de ellos, de estos que han creído, y luego la guianza del Espíritu de Dios para garantizar que entrarán en la eternidad. O sea que Dios nos da la vida eterna para luego quitarla. Por estas razones, nadie, ni la ley, ni nadie podrá condenar a los creyentes, a las personas que el Espíritu de Dios ha salvado, que han creído, por las que Cristo murió. La salvación de ellos es segura. Si estos que creyeron en Cristo, que han creído en la palabra, que son guiados por el Espíritu de Dios, tienen duda de su salvación, entonces es porque no hay seguridad. Pero el texto nos está brindando seguridad. No hay quien pueda condenarlos a ellos. Es lo que el texto nos está mostrando. Aquí la importancia de este texto. El Espíritu vivificador para la entrada a la vida eterna, a estar por siempre con el Señor. Esto es lo que nos muestra. Veamos la segunda parte del texto, y serían los versículos desde el 3 hasta el versículo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El texto ampliamente nos está diciendo que para poder agradar a Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solo Él puede ayudarnos a vivir la vida que agrada a Dios. Nadie puede hacerlo solo. Es necesario la misma ayuda, o sea que Dios salva y ayuda al hombre a que se mantenga haciendo la voluntad de Él. El solo conocimiento de la ley no nos arranca de las garras afiladas del pecado. Es que el hombre que no es guiado por el Espíritu de Dios tampoco puede guardar la ley. No puede, no tiene poder para rechazar la maldad, el pecado, los deseos de la carne. Porque el poder y el dominio que tiene la naturaleza pecaminosa sobre el pecador es irresistible. Parece mentira, pero el pecado tiene un poder tan fuerte sobre el pecador que el pobre pecador no puede hacer otra cosa que cumplir su voluntad. Por ello es que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo con un cuerpo igual tan débil como el nuestro, porque el cuerpo es débil y le gusta la chuleta, le gusta el pecado. Pero Cristo fue enviado con un cuerpo humano y un cuerpo débil, pero sin pecado. Y por ello pudo dominar y destruir el poder del pecado. Que nos quede bien claro que el pecado debía ser castigado en la carne, y en la carne débil, y lo fue en Cristo, pero en Él no había. La diferencia del cuerpo de la carne de Cristo es que nuestro cuerpo es pecador. El de Cristo no tenía relación con el pecado. Debilidad sí, pero no tenía la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora que tiene nuestro cuerpo. Por eso Él en su carne destruyó el dominio, el poder del pecado, y ahora podemos decir en Él, en el Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Nos está mostrando el texto que hay tres cosas importantes aquí. Es primero la fe en el Señor Jesucristo, y luego de haber creído, permitir la guianza, la dirección del Espíritu de Dios. Y luego ya estuvimos viendo en textos anteriores la guerra que se da en el cuerpo, y es no obedecer a los deseos de la carne, porque el valor y la fuerza para ello vendrá del mismo Espíritu de Dios. Aquí la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros cumplimos estas tres cosas anteriores, que es la fe, la guianza del Espíritu y aborrecer el pecado, no permitir que el pecado haga lo que quiere con nosotros, de esta manera podemos agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos. El Espíritu nos va a ayudar, nos va a conducir hasta obedecer las demandas de Dios, lo que Dios quiere, para satisfacer el deseo de Dios. Y eso no de nosotros. El Espíritu va a ayudarnos. Pero también nos va a ayudar el Espíritu a desobedecer a la vieja naturaleza. O sea, ¿cuántas cosas hace el Espíritu? Nos ayuda a obedecer el bien y a desobedecer el mal. A obedecer a Dios, a agradar a Dios y a desobedecer los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. Porque ya lo hemos visto, hay un conflicto, hay una guerra. La nueva naturaleza quiere agradar a Dios, pero la naturaleza pecaminosa quiere agradar a la carne, quiere pecar. ¿Qué va a hacer el Espíritu cuando nos dejamos guiar por Él? Va a producir en nosotros vida, paz y esperanza. Va a producir todo lo que produce el Espíritu Santo.
vida, perdón, mientras que la naturaleza pecaminosa no hace otra cosa que dar muerte. Y ya lo sabemos que la vieja naturaleza se opone a todo lo que Dios quiere, se opone a que obedezcamos a Dios, se opone a que le demos la gloria a Dios. Y es que ella, no solo la vieja naturaleza se opone a Dios, ella no quiere hacer la voluntad de Dios, y el texto nos está diciendo que tampoco puede, no puede, pobrecita, por más que quisiera, no puede. Pero también encontramos que ella no quiere y no puede. ¿Y por qué no puede? Porque agradar a Dios solo nos impulsa el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, es la única manera que podemos agradar a Dios. La naturaleza carnal no nos ayuda en eso, se opone, y en esto debemos estar bien. Nuestra naturaleza pecaminosa le gusta el pecado, quiere pecar, no quiere agradar a Dios, y ya lo vimos, tampoco, es lo que nos dice este texto, tampoco puede. No puede porque no tiene el poder para hacerlo. El poder para agradar a Dios lo da el Espíritu Santo. Por ello, los que continúan bajo el dominio, bajo el poder del viejo hombre, de aquella naturaleza pecaminosa, ellos continúan haciendo su mal deseo. Algunos piensan incluso que están haciendo el bien. No se han dado cuenta a dónde los arrastró, a dónde los agarró el pecado y los hizo creer incluso que hacen bien. Pero jamás se podría agradar a Dios, y aquí quiero insistir en esto, sin la dirección del Espíritu de Dios. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos ayude. Aquí la importancia de la oración, de la búsqueda, de la dedicación, de ese deseo, de ese pedir la dirección de lo alto, de reclamarle y pedirle a Dios, yo necesito, pobre de mí. Es por eso que en el texto anterior encontramos a Pablo viéndose tan pobre, tan necesitado, y exclama miserable. Eso somos sin el Espíritu de Dios, sin la ayuda del Espíritu de Dios. Unos pobres miserables y desventurados. La última parte del texto está en los versículos 8, 9, 10 y 11. Y estos versículos nos hablan de lo que hará el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y lo que el texto nos muestra es que los resucitará en el día final. Por eso Pablo a los romanos les dice: miren, mis hermanos, por favor, no se dejen dominar por la naturaleza pecaminosa. Eso dice el 9. Leamos estos versículos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué bonito texto! Pablo le dice a los romanos: ustedes no viven en la carne, ustedes viven guiados por el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu está morando en ustedes. Pero si el Espíritu de Dios no está morando en ustedes, entonces es porque ustedes no son de Dios. No hay a media, no hay cristianos a media, sí y no. Y lo que Pablo está diciendo aquí, claro, esto que les estoy diciendo es porque ustedes son guiados por el Espíritu. Y no viven conforme a la carne, viven conforme al Espíritu. Porque los que no son guiados por el Espíritu no son cristianos. Les está diciendo: si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en ustedes, entonces ustedes no están bajo el dominio
de la antigua naturaleza. Ustedes están bajo el dominio de la nueva naturaleza, de la naturaleza del Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora solo en los cristianos. Los que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ellos no son cristianos. Eso es lo que está, esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Pablo. Debemos tener seguro, bien claro, que nosotros, en todos los humanos, hay dos naturalezas. La naturaleza del espíritu y la naturaleza de la carne, que Pablo la llama la naturaleza pecaminosa. La naturaleza del espíritu reclama las cosas del espíritu. La naturaleza de la carne reclama las cosas de la carne. Estoy hablando a los creyentes, que ya tienen las dos naturalezas. El hombre que no ha creído tiene solo una. Estoy hablando de las dos naturalezas que tienen los creyentes, que tienen la naturaleza del espíritu y la naturaleza de la carne. Los que no han creído, los que no han sido regenerados por el Espíritu de Dios, tienen solo una naturaleza, la de la carne. Por eso ellos no pueden cumplir, que es lo que decíamos antes. Ni quieren ni pueden. A los creyentes que tienen las dos naturalezas, porque el Espíritu les dio vida, porque el Espíritu los regeneró, porque nacieron de nuevo y no nacieron porque quisieron, nacieron porque el Espíritu les dio vida de lo alto, del cielo. Tiene la parte espiritual que quiere obedecer y agradar a Dios guardando su palabra, porque ellos ya han sido justificados y perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue castigar, lo que Dios hizo, castigó el pecado en la carne de Cristo y Él pagó el precio por todos los que crean en Él. Entonces, así como la naturaleza de Cristo, la de la carne, sin pecado, porque Él no tenía pecado, murió para pagar el precio del pecado de los que tienen la misma naturaleza, pero que no pueden hacer lo mismo que Él hizo porque Él fue resucitado. Él pagó ese precio y fue resucitado. Y resucitó ahora en un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. No podemos decir que Jesús tenía una naturaleza pecaminosa, pecadora. No la tenía. Él no era pecador, pero sí tenía carne débil. Y lo hizo en la carne para pagar el precio por nosotros, que tenemos una naturaleza pecadora y que la Biblia dice está muerta. La naturaleza pecadora está muerta, debe morir. Es por ello que hace falta que el hombre muera, por eso que la paga del pecado es muerte. Estos cuerpos que hoy tenemos deben morir, porque la paga del pecado es muerte. Sí. Y al final, este cuerpo que muere, porque es una paga del pecado, será resucitado por el Espíritu de Dios, que es lo que está diciéndonos el texto. Que aquel que resucitó a Cristo, también a nosotros nos resucitará. Al final, resucitaremos en un cuerpo glorificado, en un cuerpo nuevo, en donde se unirá ese viejo hombre con un cuerpo nuevo, oh, gloria a Dios, con el Espíritu, como dice la Escritura, que el Espíritu vuelve a Dios, pero el cuerpo vuelve a la tierra, el cuerpo pecador. Ese cuerpo pecador que cayó en la tierra, Dios lo levanta, lo glorifica para que reciba su Espíritu. Gloria. Así tendremos un cuerpo glorificado y un espíritu que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y estaremos con el Señor por la eternidad. El cuerpo glorificado no vuelve a morir. Es glorificado, es un cuerpo celestial para vivir por la eternidad con el Señor. Si usted quiere resucitar en un cuerpo glorificado, es necesario que crea en el Señor Jesucristo y que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Aquí está la importancia del Espíritu de Dios, que será el que levante, el único que pueda resucitar, así como resucitó a Cristo, resucitará a todos los que crean en Él. Y el Espíritu Santo, desde que regenera, empieza guiando al hombre nuevo hasta llevarlo al
final. Como la Biblia viene hablándonos de dos gentes en nosotros, de un hombre de pecado, de una naturaleza pecadora y de una naturaleza espiritual, en el caso de los creyentes, ahora con estas dos naturalezas y la naturaleza celestial, al morir va a estar con Dios, pero la naturaleza pecadora, aunque haya sido creyente, debe morir, debe ser sepultada para luego ser resucitada por el Espíritu de Dios y tener la vida. Ahora sí, las dos naturalezas tienen la vida eterna. Ahora se funden en una sola. Aquí está la importancia de lo que el Espíritu, de lo que Dios quiere hacer con cada persona que oye esta palabra y la cree, que da una seguridad absoluta, que no va a haber pérdida. Lo que Dios está ofreciendo es vida eterna y dice, y nadie la puede quitar si te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Nadie podrá condenarlo, porque ha nacido de nuevo, ha creído en Cristo y ha sido guiado por el Espíritu de Dios. O sea, ha creído en Cristo, ha sido guiado por el Espíritu de Dios y ahora está dispuesto a desobedecer la naturaleza pecadora. Ahora el Espíritu Santo lo conduce a agradar la voluntad de Dios, a hacer y vivir acorde a su palabra y a desobedecer toda naturaleza vieja. Ya no vive para el pecado. Aquí hay algo hermoso, y es que algún día este cuerpo de carne pecadora, que le gusta la maldad, que le gusta el pecado, será glorificado, cambiado por el Espíritu Santo para que viva por la eternidad. Aquí la importancia de la resurrección, porque si no hubiera resurrección tampoco hubiera cuerpo glorificado. Ahora en el cielo, ese cuerpo que se funde con su espíritu va a ser guiado por la eternidad por el Espíritu de Dios. La importancia ahora es saber cómo estoy yo, cómo vivo yo. Pregúntese si el Espíritu de Dios está guiando su vida. Si el Espíritu de Dios no está guiando su vida, tampoco usted será resucitado, tampoco usted será glorificado. Es necesario creer en el Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu empiece a guiar mi vida. No hago nada que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando hago algo que ofenda, me arrepiento y empiezo a vivir otra vez con la guianza del Espíritu. Lo que este texto nos muestra es la importancia de dar cabida a ese poder vivificador del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que Él sea el que guía, que Él sea el que manda y no la carne. Porque Él será el que nos levante al final para estar por la eternidad con el Señor. Mil gracias por su atención. Mi nombre es Blas Negrete Soto. Me encuentran en las redes sociales y podemos compartir, interactuar. Yo espero que el Dios de los cielos los bendiga rica y abundante.